Desde las páginas del Evangelio de Juan surge un personaje enigmático, un hombre que aparece brevemente, pero cuya historia esconde más de lo que imaginamos. Su nombre es Natanael, un discípulo mencionado solo en un momento clave de la vida de Jesús. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño? Podría haber sido uno de los 12 apóstoles bajo otro nombre. Lo que descubriremos hoy podría cambiar la manera en que entendemos su papel en la historia del cristianismo. Natanael es presentado en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando Felipe, otro discípulo de Jesús, lo encuentra y le dice: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José». Juan 1:45. Pero la respuesta de Natanael no es la de un seguidor entusiasta de inmediato. Su reacción es escéptica, casi incrédula. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Esta frase nos revela mucho sobre su carácter. Un hombre crítico, reflexivo y posiblemente con un conocimiento profundo de las Escrituras. Sin embargo, todo cambia en el instante en que Jesús lo ve. Antes de que Natanael pueda decir algo, Jesús declara: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47. Natanael, sorprendido, le pregunta cómo lo conoce, y la respuesta de Jesús es aún más impactante. «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:48. Este momento es crucial. Algo en esas palabras toca el corazón de Natanael de una manera tan profunda que su escepticismo desaparece por completo y responde con una confesión impresionante: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. Pero aquí surge el gran misterio. Después de este impactante encuentro, Natanael prácticamente desaparece del relato bíblico. Su nombre no figura en las listas de los 12 apóstoles en los otros evangelios. Entonces, ¿qué pasó con él? Algunos creen que pudo haber sido identificado bajo otro nombre, quizás como Bartolomé, mientras que otros piensan que su historia se perdió con el tiempo. Pero lo que es innegable es que su breve aparición nos deja pistas fascinantes sobre su identidad y su papel en el ministerio de Jesús. La historia de Natanael es un testimonio de cómo un solo encuentro con Jesús puede transformar una vida para siempre. Su escepticismo inicial se desmorona ante la mirada del Maestro, y en un instante pasa de dudar a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero, ¿qué significado tenía la higuera? ¿Por qué Jesús lo llamó un verdadero israelita? ¿Y cuál fue su destino después de la resurrección de Cristo? Felipe había encontrado a Jesús y estaba tan convencido de que había hallado al Mesías que corrió a contárselo a Natanael. Pero la respuesta de este último fue tajante: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Aquí vemos la mentalidad de un hombre que no se deja llevar por rumores ni emociones pasajeras. Natanael era un judío devoto, alguien que conocía bien las profecías y esperaba al Mesías de acuerdo con las Escrituras. Pero Nazaret no tenía ninguna importancia en los textos proféticos, y por eso su escepticismo era natural. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando decide acompañar a Felipe para conocer a Jesús. En cuanto se acerca, Jesús pronuncia unas palabras que resuenan con una autoridad que no deja lugar a dudas: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Juan 1:47. Esta declaración no es casualidad. Jesús está viendo en Natanael a un hombre íntegro, alguien que busca la verdad sin hipocresía. Pero lo que realmente impacta a Natanael es lo que viene después, cuando pregunta ¿cómo es posible que Jesús lo conozca? La respuesta del Maestro es desconcertante: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:48. Aquí nos encontramos con uno de los momentos más misteriosos de la Biblia. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué estaba haciendo Natanael bajo la higuera? Los estudiosos han debatido esta cuestión durante siglos. Algunos creen que simplemente
Estaba orando o meditando en las Escrituras, un hábito común entre los judíos devotos. La higuera, en la cultura judía, simbolizaba el lugar de estudio y comunión con Dios. Otros sugieren que Natanael podría haber estado reflexionando sobre la venida del Mesías y que la respuesta de Jesús indicaba un conocimiento sobrenatural de sus pensamientos más profundos. En cualquier caso, lo que Jesús le reveló fue tan personal y significativo que Natanael reaccionó de inmediato con una confesión extraordinaria. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Aquí vemos algo sorprendente. Mientras que otros discípulos tardaron en comprender la verdadera identidad de Jesús, Natanael lo declara de inmediato. No solo reconoce a Jesús como un maestro, sino que lo proclama como el Hijo de Dios y el Rey prometido. Este reconocimiento instantáneo sugiere que algo en la experiencia bajo la higuera le había preparado para este momento. Pero la respuesta de Jesús es aún más impactante. En lugar de quedarse en la admiración de Natanael, le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Juan 1:50. Y luego añade una declaración profética. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Esta última afirmación tiene una conexión directa con el sueño de Jacob en Betel, donde vio una escalera que unía el cielo y la tierra con ángeles ascendiendo y descendiendo. Génesis 28:12. Con estas palabras, Jesús está revelando que Él mismo es el puente entre Dios y la humanidad. Es un mensaje profundo que apunta a su misión como el único camino hacia el Padre. Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más. A pesar de esta increíble revelación, el nombre de Natanael no vuelve a aparecer en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? La explicación más aceptada es que Natanael y Bartolomé podrían ser la misma persona. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé es mencionado siempre junto a Felipe, lo que sugiere una conexión estrecha entre ambos, similar a la que vemos entre Felipe y Natanael en el evangelio de Juan. El nombre Bartolomé no es un nombre propio, sino un patronímico que significa hijo de Tolmai. Es posible que su nombre real fuera Natanael, pero que fuera conocido por su linaje, como era costumbre en la época. Esto explicaría por qué Juan lo llama Natanael, mientras que los otros evangelistas lo mencionan como Bartolomé. La idea de que Natanael y Bartolomé sean la misma persona es respaldada por la tradición cristiana. De hecho, después de la resurrección de Jesús, cuando se menciona a los discípulos que fueron a pescar en el mar de Galilea, Natanael es incluido en la lista, Juan 21:2, lo que indica que siguió siendo parte del círculo cercano de Jesús. Pero si Natanael es Bartolomé, ¿qué sucedió con él después de la ascensión de Jesús? Aquí entramos en el terreno de la tradición y los relatos históricos. Se dice que Bartolomé llevó el evangelio a la India y Armenia, donde finalmente fue martirizado. Según la tradición, murió de una manera espantosa, fue desollado vivo y luego decapitado por predicar el evangelio en tierras paganas. Más allá de su identidad exacta, lo que queda claro es que Natanael fue un hombre de fe profunda. Su historia nos muestra que incluso alguien con escepticismo inicial puede ser transformado por un encuentro con Cristo. Su reacción ante Jesús nos recuerda que Dios nos conoce de manera íntima, incluso antes de que lleguemos a Él. Y su destino final, aunque envuelto en misterio, nos deja una lección poderosa sobre el precio del discipulado y la fidelidad a la misión de Dios. El misterio en torno a Natanael no solo radica en su identidad y su breve aparición en las Escrituras, sino también en el profundo simbolismo de su encuentro con Jesús. Cuando el maestro le dice: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño»,
Juan 1:47, está haciendo una declaración que trasciende lo personal. Jesús está estableciendo un contraste entre el Israel antiguo y el nuevo Israel que él mismo está formando. La referencia a un israelita sin engaño nos remonta a la historia de Jacob, cuyo nombre significa suplantador, y quien, tras su encuentro con Dios, fue renombrado como Israel. Esto no es una coincidencia. Jacob fue un hombre marcado por el engaño hasta que tuvo una experiencia transformadora con Dios. Pero aquí Jesús presenta a Natanael como alguien libre de esa doblez, un hombre que representa la sinceridad y la búsqueda genuina de la verdad. En cierto sentido, Natanael es el reflejo de lo que Dios siempre quiso para su pueblo, personas íntegras que anhelen la verdadera comunión con Él. Sin embargo, el detalle más intrigante de este encuentro sigue siendo la mención de la higuera. ¿Por qué fue tan impactante para Natanael que Jesús supiera que él estaba allí? En la cultura judía, la higuera era un símbolo de la nación de Israel, pero también representaba el lugar donde los estudiosos de la ley meditaban en las Escrituras. Algunos sugieren que Natanael podría haber estado orando fervientemente por la venida del Mesías justo antes de que Felipe lo llamara. Si esto es cierto, entonces la revelación de Jesús fue mucho más que un acto de conocimiento sobrenatural. Fue la confirmación de que Dios había escuchado su clamor. Además, la higuera tiene un fuerte simbolismo en los evangelios. Jesús la menciona en varias ocasiones, como cuando maldice una higuera estéril porque no tenía fruto. Marcos 11, 13, 14. Esta acción fue una representación del juicio sobre Israel, que a pesar de su apariencia religiosa, no había dado frutos espirituales verdaderos. Pero en el caso de Natanael, la higuera representa lo opuesto, un israelita que sí tiene fruto, alguien que está buscando con sinceridad al verdadero rey. A partir de este momento, Natanael se convierte en un testimonio viviente de cómo un encuentro con Jesús cambia radicalmente a una persona. Su transición del escepticismo a la fe inmediata es una de las más rápidas en los evangelios, lo que nos muestra que Dios puede transformar el corazón de una persona en un instante cuando hay sinceridad en la búsqueda. Sin embargo, su historia también plantea preguntas importantes. ¿Por qué no lo vemos en los momentos clave del ministerio de Jesús? Si era un discípulo tan notable, ¿por qué su presencia no es destacada en eventos como la Última Cena, la crucifixión o la resurrección? Aquí es donde la teoría de que Natanael y Bartolomé son la misma persona cobra aún más fuerza. En los evangelios sinópticos, Bartolomé siempre es mencionado junto a Felipe, y sabemos que Felipe fue quien presentó a Natanael a Jesús. Además, en la lista de los discípulos de Juan 21:2, Natanael es incluido entre los seguidores cercanos de Jesús después de su resurrección, lo que indica que permaneció fiel hasta el final. Si aceptamos que Natanael y Bartolomé son la misma persona, entonces su historia no termina en los evangelios. Según la tradición cristiana, Bartolomé viajó a diversas regiones para predicar el evangelio, llevando el mensaje de Cristo a lugares donde pocos se atrevían a ir. Se dice que evangelizó en Arabia, Persia, India y finalmente en Armenia, donde encontró un destino trágico pero glorioso. El martirio de Bartolomé es uno de los más impactantes de la historia cristiana. Según los relatos, fue desollado vivo antes de ser decapitado. Su muerte es un testimonio del precio que los discípulos estaban dispuestos a pagar por seguir a Cristo. Mientras que su historia en los evangelios es breve, su legado en la expansión del cristianismo es inmenso. Pero más allá de su identidad y su destino final, lo que realmente importa es la lección que nos deja su historia. Natanael nos muestra que Dios conoce cada detalle de nuestra vida, incluso aquellos momentos privados que nadie más ve. Nos enseña que no importa cuán escépticos podamos ser, cuando Dios se nos revela de manera personal, nuestra fe puede encenderse de inmediato.
y nos recuerda que seguir a Jesús no siempre es fácil, pero es el camino que lleva a la verdadera vida. Así como Natanael encontró en Jesús al Mesías que tanto esperaba, nosotros también estamos llamados a reconocer a Cristo en nuestras vidas. Quizás en este mismo momento, Dios te está viendo debajo de la higuera, esperando que des el paso de fe que cambiará tu historia para siempre. El impacto de Natanael en la historia bíblica es más profundo de lo que parece a simple vista. Su encuentro con Jesús es una de las primeras declaraciones de fe en el Evangelio de Juan, un reconocimiento inmediato de que Jesús es el Hijo de Dios. Este momento lo convierte en un ejemplo de cómo Dios revela su verdad a quienes sinceramente la buscan. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Por qué su historia prácticamente desaparece después de este evento? Si aceptamos que Natanael y Bartolomé son la misma persona, podemos rastrear su participación en la expansión del cristianismo. Según fuentes históricas, Bartolomé predicó en diversas regiones del mundo antiguo. La tradición cristiana afirma que llevó el Evangelio a la India, donde tradujo el Evangelio de Mateo para los habitantes de esa región. Posteriormente, se cree que viajó a Armenia, convirtiéndose en el primer apóstol en predicar en ese territorio. El cristianismo en Armenia tiene una historia única. Es el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, y aunque esto ocurrió siglos después del tiempo de Bartolomé, se dice que su trabajo fue fundamental en la siembra de la fe en esa región. Sin embargo, su predicación no fue bien recibida por todos. En Armenia, la tradición dice que fue arrestado y ejecutado por órdenes del rey Polimio, quien no veía con buenos ojos la conversión de su pueblo al cristianismo. El martirio de Bartolomé es uno de los más brutales registrados en la historia de los apóstoles. Se dice que fue desollado vivo antes de ser decapitado. Este tipo de ejecución era extremadamente cruel y simbolizaba el intento de arrancar no solo su vida, sino también su influencia. Sin embargo, su legado no pudo ser eliminado. El cristianismo en Armenia creció y se consolidó con el tiempo, y hasta el día de hoy. Bartolomé es recordado como uno de los pilares de la fe en esa región. Este trágico final nos recuerda que seguir a Jesús tiene un precio. Natanael pasó de ser un escéptico a un creyente ferviente, y su fe lo llevó a recorrer el mundo predicando el Evangelio. No buscó reconocimiento, no escribió cartas como Pablo, ni fue mencionado con frecuencia como Pedro o Juan, pero su testimonio sigue resonando a través de los siglos. Su historia también nos enseña sobre la omnisciencia de Dios. Jesús sabía exactamente dónde estaba Natanael antes de que Felipe lo llamara, y conoce también nuestras vidas con el mismo detalle. Esto nos da la certeza de que Dios nos ve incluso cuando pensamos que estamos solos. Nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y cuando nos llama, lo hace con un propósito claro. Otro aspecto fascinante de Natanael es su disposición a cambiar de opinión. Al principio, tenía una idea fija sobre Nazaret y no creía que algo bueno pudiera salir de allí, pero cuando se encontró cara a cara con la verdad, no se aferró a su escepticismo, sino que se rindió a la evidencia. Este es un ejemplo poderoso de humildad y apertura espiritual. Muchas veces nos aferramos a nuestras propias ideas y prejuicios, incluso cuando Dios nos está mostrando algo diferente. Natanael nos enseña que la verdadera sabiduría no está en tener siempre la razón, sino en reconocer la verdad cuando la vemos. Su historia nos desafía a examinar nuestra propia fe. Somos como Natanael antes de conocer a Jesús, llenos de dudas y escepticismo. O somos como Natanael después de su encuentro con el Maestro, dispuestos a seguirle sin reservas. A lo largo de los evangelios, Jesús llama a diferentes personas de distintas maneras. A Pedro y Andrés los llama mientras pescaban. A Mateo lo encuentra en su puesto de recaudación de impuestos. A Pablo
lo confronta en el camino a Damasco. Pero con Natanael todo sucede en un instante. Una mirada, una frase, y su vida cambia para siempre. Este relato nos deja una pregunta clave. ¿Qué significa estar debajo de la higuera en nuestra propia vida? Para Natanael, ese lugar representaba su búsqueda de Dios, su anhelo de conocer la verdad. Para nosotros, puede representar momentos de reflexión, de oración, de duda o incluso de desesperanza. Pero la buena noticia es que Jesús nos ve en cada uno de esos momentos. No importa dónde estemos ni qué estemos enfrentando, su mirada nos alcanza, su voz nos llama y su propósito nos espera. La historia de Natanael no es solo la de un discípulo poco mencionado en la Biblia. Es la historia de todos aquellos que buscan la verdad con sinceridad, que están dispuestos a dejar atrás sus dudas cuando encuentran la respuesta y que están listos para seguir a Cristo sin importar el costo. Así como Natanael fue visto por Jesús antes de siquiera acercarse a él, nosotros también somos vistos, conocidos y llamados. La pregunta es, ¿cómo responderemos a su llamado? Natanael nos deja un poderoso mensaje sobre la fe y la entrega total a Dios. Su historia nos muestra que, aunque en un principio haya dudas o escepticismo, cuando Dios se nos revela, todo cambia. Su transformación instantánea es una de las más impactantes en los evangelios. Mientras que otros discípulos tardaron en comprender quién era Jesús, Natanael no necesitó más que un solo encuentro para proclamarlo como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Sin embargo, su camino no fue fácil. Si realmente fue Bartolomé, su vida como apóstol estuvo llena de desafíos. Llevó el evangelio a lugares hostiles, enfrentó persecución y finalmente murió de una manera brutal. Esto nos recuerda que seguir a Cristo no es solo recibir bendiciones y consuelo, sino también estar dispuestos a enfrentar dificultades por causa de la verdad. En la historia de Natanael hay un detalle que muchas veces pasamos por alto: su disposición a escuchar. A pesar de su escepticismo inicial, no descartó de inmediato la invitación de Felipe. En lugar de rechazar la posibilidad de que Felipe estuviera en lo correcto, decidió ir y ver por sí mismo. Aquí hay una lección fundamental. La fe no es ciega, sino que se fortalece cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero. La frase «ven y ve», Juan 1:46, es una invitación que se repite a lo largo de los evangelios. Jesús no obliga a nadie a creer en él, sino que nos llama a acercarnos, a conocerle y a descubrir la verdad por nosotros mismos. Esta invitación sigue vigente hoy. Muchos dudan de la fe, se preguntan si realmente Jesús es quien dice ser o si la Biblia es confiable. Pero la única manera de encontrar la respuesta es aceptando la invitación, venir y ver. El testimonio de Natanael nos habla también del conocimiento profundo que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Jesús no solo sabía su nombre, sino que también conocía su corazón, su sinceridad y sus pensamientos más profundos. Dios nos conoce de la misma manera, sabe lo que nos preocupa, lo que nos alegra y lo que nos duele. Nos ve en nuestros momentos de incertidumbre, de oración silenciosa, de lucha interna. Y cuando nos llama, no lo hace por casualidad, sino porque tiene un propósito específico para nuestra vida. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo Jesús le promete a Natanael que verá cosas mayores. Esta es una promesa que se extiende a todos los que siguen a Cristo. La fe no se trata solo del primer encuentro con Dios, sino de un camino continuo de revelación, crecimiento y transformación. Lo que Natanael experimentó aquel día fue solo el comienzo. Su vida cambió para siempre, y lo que vio después, milagros, enseñanzas, la resurrección de Jesús, fue mucho más grande de lo que podía imaginar. Aquí hay una lección clave para nosotros. Muchas veces cuando nos encontramos con Dios, pensamos que ya hemos visto lo mejor, pero Dios siempre tiene cosas mayores preparadas. Nuestra fe crece cuando caminamos con Él,
cuando enfrentamos desafíos y cuando aprendemos a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. La historia de Natanael también nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios. Él fue un hombre que, una vez convencido, no miró atrás. No sabemos todos los detalles de su vida, pero lo que la tradición nos dice es que fue fiel hasta el final. No se conformó con haber reconocido a Jesús como el Mesías, sino que dedicó su vida a compartir esa verdad con el mundo. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Nos hemos conformado con un encuentro inicial con Dios o estamos avanzando en el propósito que Él tiene para nosotros? La fe no es solo una experiencia emocional, sino un compromiso de vida. En la actualidad, muchas personas siguen buscando respuestas, así como Natanael lo hacía antes de conocer a Jesús. Buscan significado, propósito, verdad, pero a menudo la respuesta está justo frente a ellos. La invitación de Jesús sigue siendo la misma: ven y ve. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar esa invitación? Natanael pudo haber rechazado la oferta de Felipe. Pudo haberse quedado en su escepticismo, en su idea de que nada bueno podía salir de Nazaret, pero tomó la decisión de acercarse, de escuchar, de ver con sus propios ojos. Esa decisión cambió su vida para siempre. Cada día, nosotros también tomamos decisiones que afectan nuestra fe. Podemos decidir acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Podemos decidir buscar respuestas en su palabra o ignorarlas. Podemos decidir compartir lo que hemos aprendido o quedarnos en silencio. Así como Natanael fue llamado y transformado, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Tal vez hemos estado bajo la higuera, en un momento de espera, de duda, de búsqueda. Pero Dios ya nos ha visto y nos está llamando por nuestro nombre. La pregunta es: ¿cómo responderemos? La historia de Natanael nos revela una verdad poderosa. Dios nos conoce antes de que nosotros lo conozcamos a Él. Jesús vio a Natanael antes de que Felipe lo llamara, lo conocía en lo profundo y le habló de una manera que tocó su corazón de inmediato. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no comienza cuando decidimos acercarnos a Él, sino mucho antes. Dios nos ha estado observando, guiando y preparando desde el principio, incluso en los momentos en que no éramos conscientes de su presencia. Cuando Natanael escuchó las palabras de Jesús sobre la higuera, su reacción fue inmediata. No pidió más pruebas, no hizo más preguntas. En ese instante supo que estaba frente a alguien que no era un simple maestro, sino el Hijo de Dios. Esto es significativo porque nos muestra que la fe no siempre necesita grandes milagros para nacer. A veces basta con un momento personal y profundo en el que Dios nos habla de una manera que solo nosotros podemos entender. Jesús le promete que verá cosas mayores, y esto es clave para comprender lo que significa seguir a Cristo. El primer paso es reconocerlo, pero la fe no se detiene ahí. Es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y experiencias cada vez más profundas con Dios. Natanael es testigo de los milagros de Jesús, de su enseñanza, de su resurrección. Su fe, que comenzó con una simple conversación, se convirtió en una certeza inquebrantable. Si Natanael es realmente Bartolomé, entonces su vida nos da otro mensaje crucial. La fe verdadera nos lleva a actuar. No basta con creer en Jesús. El siguiente paso es seguirlo y compartir su mensaje. Bartolomé viajó a tierras lejanas, enfrentó persecución y finalmente dio su vida por la causa de Cristo. Esto nos enseña que la fe auténtica no es pasiva. Cuando Dios nos llama para algo grande, algo que trasciende nuestra propia comodidad y seguridad. El cristianismo no creció porque los apóstoles se quedaran en Jerusalén disfrutando de su fe. Creció porque hombres como Natanael llevaron el evangelio a los rincones más remotos, incluso a lugares donde sabían que su mensaje no sería bien recibido.
Esto nos hace reflexionar, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra fe? ¿Nos hemos quedado solo con el conocimiento de Cristo? ¿O estamos dispuestos a compartirlo, incluso cuando implique sacrificio? La historia de Natanael también nos habla sobre la identidad y el propósito. Al principio, era un hombre con dudas, con ideas preconcebidas sobre el Mesías y su procedencia, pero Jesús le mostró que sus planes eran más grandes que cualquier expectativa humana. Lo mismo sucede con nosotros. A veces creemos que sabemos cómo Dios debe actuar en nuestra vida, pero sus caminos siempre son más altos que los nuestros. Es posible que Natanael haya tenido planes para su vida antes de conocer a Jesús. Quizás pensaba dedicarse al estudio de la ley, a una vida tranquila y estable, pero Dios tenía algo más grande para él. Lo llamó a ser testigo de la obra más extraordinaria de la historia, la venida del reino de Dios a la tierra. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dejar nuestros propios planes para seguir los de Dios? La higuera bajo la cual estaba Natanael simboliza muchas cosas. Para algunos, representa el lugar de meditación y búsqueda de Dios. Para otros, es un símbolo de la vida antes del llamado, del tiempo de espera antes de que Dios nos revele nuestro propósito. Sea cual sea su significado exacto, lo importante es que Jesús lo vio allí y lo llamó. De la misma manera, Dios nos ve en nuestro debajo de la higuera, nos ve en nuestra rutina diaria, en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestras luchas y preguntas. Y así como llamó a Natanael, nos llama a nosotros. No importa si hemos dudado antes, no importa si hemos pensado que nada bueno puede venir de ciertas circunstancias en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, todo cambia. Esta historia también nos recuerda que Jesús conoce nuestro carácter mejor que nosotros mismos. Antes de que Natanael hablara, Jesús ya sabía quién era. Lo llamó un verdadero israelita, alguien sin engaño. Esto significa que Natanael tenía un corazón sincero que buscaba la verdad sin hipocresía. Y esta es otra gran enseñanza. Dios busca personas auténticas, personas que no fingen fe, sino que realmente desean conocerlo. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios llama a personas con corazones sinceros. Llamó a Moisés a pesar de sus inseguridades. Llamó a David a pesar de sus errores. Llamó a Pedro a pesar de su impulsividad. Y llamó a Natanael porque vio en él a alguien que, aunque tenía dudas, estaba dispuesto a reconocer la verdad cuando la encontraba. Esto nos da esperanza. No necesitamos ser perfectos para que Dios nos llame. No necesitamos tener todas las respuestas ni una fe inquebrantable desde el inicio. Lo que Dios busca es un corazón sincero, alguien que, cuando escuche su voz, esté dispuesto a responder. La fe de Natanael lo llevó lejos. Si fue Bartolomé, entonces su historia no terminó en aquel encuentro con Jesús. Viajó por el mundo, llevó el evangelio a lugares desconocidos, enfrentó peligros y finalmente selló su testimonio con su propia sangre. Su vida nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento o una creencia, sino una acción, un compromiso con Dios que dura toda la vida. Hoy, la pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros al llamado de Jesús? ¿Seremos como Natanael al principio, llenos de dudas y escepticismo? ¿O seremos como Natanael después de su encuentro con Jesús, listos para declarar que Él es el Hijo de Dios y seguirlo sin reservas? Dios sigue llamando a personas hoy, así como llamó a Natanael hace más de 2000 años. Y si escuchamos su voz, si estamos dispuestos a ir más allá de nuestras dudas y dar un paso de fe, entonces también veremos cosas mayores. Porque cuando Dios nos llama, siempre es para algo extraordinario. La vida de Natanael nos deja una enseñanza fundamental, el poder transformador de un solo encuentro con Jesús. En un instante, su escepticismo se convirtió en fe inquebrantable y su vida cambió para siempre. Pero su historia no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquiera que esté dispuesto a escuchar su llamado. Cuando Jesús le dijo,
Cosas mayores que estas verás, Juan 1:50, estaba revelando algo profundo. La fe no es un destino, sino un camino. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es solo el comienzo. A partir de ahí, Dios nos lleva a experimentar cosas aún más grandes, a entender su propósito y a participar en su obra. Natanael, que al principio dudó, terminó viendo milagros, la muerte y resurrección de Cristo y el nacimiento de la Iglesia. Esto nos recuerda que la fe crece con el tiempo. A veces queremos respuestas inmediatas, señales claras y evidentes, pero Dios nos llama a confiar y a caminar con Él. La promesa que Jesús hizo a Natanael es la misma que nos hace a nosotros. Si permanecemos en Él, veremos cosas mayores. Natanael también representa a las personas sinceras que buscan la verdad. No se dejó llevar por la emoción del momento, sino que quiso comprobar por sí mismo quién era Jesús. Y cuando lo hizo, su vida cambió. En un mundo lleno de información, opiniones y filosofías, muchos buscan respuestas, pero pocos están dispuestos a ir directamente a la fuente. Natanael nos enseña que si realmente queremos conocer la verdad, debemos acercarnos a Jesús con un corazón abierto. El detalle de la higuera sigue siendo un punto clave en su historia. Aunque no sabemos exactamente qué estaba haciendo Natanael allí, su reacción demuestra que fue algo profundamente personal. Esto nos dice que Dios nos ve en nuestros momentos más íntimos, cuando nadie más nos observa, cuando estamos reflexionando, orando o incluso dudando. Nos conoce en lo más profundo y nos llama por nuestro nombre. Su historia también nos enseña sobre el poder de una invitación. Felipe no tenía todas las respuestas, pero eso no le impidió compartir lo que había encontrado. Simplemente dijo, ven y ve. Juan 1:46. Esta es una de las formas más efectivas de evangelización. A veces no necesitamos convencer a alguien con argumentos complejos, solo invitarlos a conocer a Jesús por sí mismos. Muchos llegan a la fe porque alguien los invitó, porque alguien les habló de Cristo sin imponerles nada, sino dándoles la oportunidad de verlo por sí mismos. La historia de Natanael nos anima a hacer lo mismo. Si hemos encontrado la verdad, no podemos guardarla solo para nosotros. Si la tradición es correcta y Natanael fue Bartolomé, entonces su vida fue un testimonio de fidelidad hasta el final. No solo creyó en Jesús, sino que dedicó su vida a compartir el Evangelio. Viajó a tierras desconocidas, enfrentó rechazo y persecución, y finalmente dio su vida por la causa de Cristo. Esto nos confronta con una realidad. La fe genuina tiene un costo. No se trata solo de creer en Dios cuando las cosas van bien, sino de permanecer firmes cuando enfrentamos dificultades. Natanael fue transformado por Jesús, y esa transformación lo llevó a vivir de manera radical. El martirio de Bartolomé es un recordatorio de que el mensaje de Cristo no siempre será aceptado, pero eso no significa que no debamos compartirlo. Muchas veces el Evangelio desafía las creencias y estructuras del mundo, y quienes lo predican pueden enfrentar oposición. Pero si Natanael estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Él también? Hay otro aspecto importante en la historia de Natanael: su relación con los demás discípulos. Aunque no fue tan mencionado como Pedro, Juan o Santiago, fue parte del grupo cercano a Jesús. Esto nos recuerda que no todos estamos llamados a estar en el centro de atención, pero cada uno tiene un papel crucial en el reino de Dios. A veces podemos sentir que nuestro trabajo para Dios no es tan visible o reconocido, pero eso no significa que no sea importante. Natanael no escribió epístolas, ni fue mencionado en muchas historias, pero su impacto fue real. Lo mismo ocurre con muchas personas en la iglesia hoy en día. Cada creyente, sin importar su rol, es parte del plan de Dios. Además, su historia nos muestra que Dios no nos llama basándose en nuestra posición social, educación o influencia. Natanael era un hombre común,
posiblemente un estudioso de la ley, pero no un líder religioso ni alguien con gran poder. Sin embargo, Jesús lo escogió. Esto nos muestra que el llamado de Dios no depende de nuestros logros, sino de nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, Dios ha llamado a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Llamó a Moisés, un hombre tartamudo, para liberar a su pueblo. Llamó a David, un simple pastor, para ser rey. Llamó a pescadores para ser apóstoles. Y llamó a Natanael, un hombre sincero pero escéptico, para ser testigo de la mayor historia de la humanidad. Hoy Dios sigue llamando a personas ordinarias para cumplir su propósito. No importa quién seas, de dónde vengas o cuáles sean tus debilidades. Si Dios pudo usar a Natanael, puede usarte a ti. Al final, la historia de Natanael es una historia de transformación, de fe que crece y se fortalece, de un llamado que cambia el destino de una persona. Es una historia que nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dejar atrás nuestras dudas y seguir a Jesús? ¿Estamos compartiendo nuestra fe con otros como lo hizo Felipe? ¿Estamos listos para ver las cosas mayores que Dios tiene preparadas? Jesús vio a Natanael antes de que él lo viera, y de la misma manera Dios nos ve a nosotros, nos conoce, nos llama y nos invita a algo más grande de lo que podemos imaginar. La pregunta es, ¿cómo responderemos? La historia de Natanael nos deja profundas reflexiones que impactan nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es un relato que nos habla sobre la búsqueda de la verdad, el poder de un encuentro con Cristo y el llamado a vivir una vida transformada. Pero más allá de su historia, el mensaje central de su testimonio nos desafía personalmente. ¿Cómo está nuestra fe? Natanael era un hombre sincero, alguien que no se dejaba llevar por la emoción del momento, sino que buscaba razones para creer. Su primera reacción ante las palabras de Felipe fue de duda. De Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1:46. Esta frase refleja la mentalidad de muchas personas hoy en día. A veces juzgamos las cosas por su apariencia externa, por lo que creemos saber, sin darnos la oportunidad de descubrir la verdad por nosotros mismos. Pero el detalle más importante es que, a pesar de su escepticismo, Natanael estaba dispuesto a comprobarlo por sí mismo. No se cerró en su idea preconcebida, sino que aceptó la invitación de Felipe. Ven y ve. Este es un gran mensaje para nosotros. En la vida podemos quedarnos con nuestras dudas o podemos dar un paso de fe y acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y cuando Natanael conoció a Jesús, su vida cambió para siempre. En un instante, pasó de la duda a la convicción. Su declaración de fe fue una de las más impactantes de los evangelios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. No esperó más señales, no pidió más pruebas. En ese momento supo que estaba ante la verdad. Aquí encontramos una lección poderosa. Cuando tenemos un encuentro real con Dios, nuestra perspectiva cambia por completo. Las dudas desaparecen cuando experimentamos su presencia de manera personal. No se trata solo de conocer sobre Dios, sino de conocer a Dios. Otro aspecto clave en la historia de Natanael es la promesa de Jesús. Cosas mayores que estas verás. Juan 1:50. Esta es una declaración que nos muestra que la vida con Cristo es un camino de continuo crecimiento. El primer paso es creer, pero lo que Dios tiene preparado va mucho más allá. Muchas veces nos conformamos con lo que ya hemos experimentado en nuestra vida espiritual, pero Dios nos invita a ir más allá, a crecer, a descubrir nuevas dimensiones de su poder y su amor. La pregunta es, ¿estamos listos para ver cosas mayores en nuestra fe? La historia de Natanael también nos enseña que Dios nos ve antes de que nosotros lo veamos a Él. Jesús sabía quién era Natanael antes de que Felipe lo trajera. Conocía su corazón, sus pensamientos y sus luchas. Esto nos recuerda que Dios nos conoce a cada uno de nosotros de manera íntima. Sabe lo que sentimos,
lo que pensamos y lo que necesitamos. Nos ve en nuestros momentos de soledad, en nuestras búsquedas internas, en nuestros tiempos de duda. Y al igual que con Natanael, Dios nos llama. La gran pregunta es, ¿cómo responderemos a su llamado? El Evangelio no es solo una historia del pasado, es una invitación para el presente. Jesús sigue diciéndonos hoy, ven y ve. Nos llama a salir de nuestra comodidad, de nuestras dudas, y a experimentarlo de una manera real. Nos invita a seguirlo, a confiar en Él y a vivir en la certeza de que Él tiene un propósito mayor para nuestra vida. Si Natanael es realmente Bartolomé, entonces su historia nos muestra que el verdadero discipulado no termina con la fe inicial, sino que nos lleva a compartir el Evangelio con el mundo. Natanael no se quedó solo con su experiencia personal, sino que dedicó su vida a llevar el mensaje de Cristo a otros, incluso hasta el martirio. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Estamos guardando el mensaje de Jesús solo para nosotros o estamos compartiéndolo con otros? La gran comisión no fue solo para los apóstoles, es un llamado para todos los creyentes. Muchas veces pensamos que compartir el Evangelio es una tarea para líderes, pastores o misioneros, pero la realidad es que cada uno de nosotros está llamado a ser un testigo de Cristo. A veces, el simple hecho de invitar a alguien a venir y ver puede cambiar una vida para siempre, así como Felipe lo hizo con Natanael. Hoy la invitación de Jesús sigue abierta. No importa si has tenido dudas, no importa si en el pasado pensaste que nada bueno podía salir de Nazaret. Dios sigue llamándote, sigue viéndote debajo de la higuera, sigue conociendo tu corazón y esperando tu respuesta. Si aún no has tenido un encuentro real con Jesús, esta es la oportunidad perfecta para dar ese paso de fe. No necesitas saberlo todo, no necesitas entender cada detalle, solo necesitas un corazón sincero, dispuesto a conocer la verdad. Y si ya eres creyente, la historia de Natanael te desafía a ir más allá, a buscar cosas mayores en tu vida espiritual, a compartir tu fe con otros y a vivir con la certeza de que Dios tiene un propósito para ti. Natanael pasó de ser un hombre con dudas a un discípulo comprometido, de un escéptico a un testigo fiel. Su historia nos muestra que la fe no es solo una creencia, sino una decisión que transforma nuestra vida por completo. Ahora la pregunta es, ¿cómo responderás al llamado de Jesús? ¿Seguirás en la duda o darás el paso de fe para conocerlo? Verdaderamente, la invitación sigue en pie. Jesús sigue diciendo, ven y ve. La decisión es tuya. Si te gustó este video y te ayudó a reflexionar, no olvides dejarnos un comentario con tu opinión y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.